Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Sí, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Damos gracias a Dios que me permite una vez más el día de hoy estar tratando de llevar esta transmisión en vivo para todos mis amigos, hermanos y en general las personas que tienen la oportunidad, que les gusta navegar en las redes sociales. Dios les bendiga de una manera muy especial. Les saludo en el nombre de Cristo Jesús. Pues hoy voy a compartirles hoy en esta tarde que empieza, les voy a compartir una enseñanza. Permítanme nomás conectar la computadora porque estoy viendo que ya ahorita se le acaba la pila. Gracias a Dios. Bueno, pues voy a estar compartiendo una enseñanza apologética. Y la apologética es una rama de la teología que se encarga de defender la fe ortodoxa. Quiere decir la enseñanza bíblica como se dio, de manera correcta, de manera legítima. Y es una necesidad, lo hago por necesidad definitivamente. Antes de entrar a la presentación del tema y a la exposición, debo decir que pues yo no tengo nada personal hacia nadie, hacia ninguna persona. Trato de seguir los pasos de Cristo. Cuando Cristo predicaba, cuando Cristo enseñaba, evidentemente se enojaban. Todos los grupos religiosos de su época se enojaban en contra de Cristo por su forma de enseñar, por su forma de predicar y por su forma de vivir el cristianismo. Entonces, va a suceder lo mismo con aquellos que queramos seguir las pisadas de Cristo, que queramos servirle y obedecerle a Dios. Va a suceder lo mismo. Va a haber problemas, se van a presentar situaciones difíciles donde y hasta ataques personales graves. Yo debatí en el pasado, en diferentes salas con gente herética, y cuando ya no tenían recursos, lo que hacían era que me hacían ofensas personales. Ya no tenían recursos con qué defender sus herejías y me hacían ofensas personales. Con algunos de ellos que debatí, falsos maestros gentiles, judaizantes. Entonces, yo siempre lo hice con respeto. O sea, yo respeto a todas las ideologías y a todas las personas. Yo no voy a ir a ningún lugar a ofenderlos. No voy a ir a contradecirlos a donde ellos están. Pero aquí donde yo estoy es el lugar que Dios me ha dado para compartir la fe del cristianismo, la fe de la bendita palabra de Dios. Y desde esta humilde trinchera, desde este humilde baluarte, voy a hacer uso de la palabra para compartirla, para exponerla. Y precisamente quiero darle gracias a la hermana Irene Félix. La hermana Irene Félix fue quien me regaló hace algunos años atrás, me regaló esta kipá. Para aquellos que no lo sepan, la kipá es un elemento judío. La kipá, ¿sí? Y esta kipá tiene un significado que más adelante les voy a explicar. Y me la puse a propósito porque hoy voy a estar hablando algo del judaísmo, del pueblo de Israel y de un nuevo viento de doctrina que surgió hace algunos años. Me estoy refiriendo a Efesios 4:14, donde el apóstol Pablo habla
Y dice que si nosotros, los creyentes, estamos bien edificados, estamos bien enseñados, pues no vamos a ser arrastrados por los vientos de doctrinas heréticas. No vamos a ser arrastrados por vientos de doctrinas heréticas, porque estamos bien edificados, porque conocemos bien nuestra fe, porque conocemos bien las Escrituras. Y este nuevo viento de doctrina, quiero decir que hay muchos, realmente son muchos. Yo he sido un ministro estudioso de las sectas, de muchas sectas, de muchísimas sectas, conocidas y no muy conocidas, de cualquier parte del mundo y de cualquier época, ¿sí? Como ministro del Evangelio, pues uno tiene que estudiar, que prepararse para saber cómo defender la fe. Entonces, antes de abordar este tema, de entrar directamente ya al tema particularmente voy a estar hablando de un viento de doctrina solamente, nada más de uno, que tiene que ver con los judaizantes gentiles que están de regreso. Así le voy a titular en este día a esta enseñanza: los judaizantes gentiles han regresado. Judaizantes gentiles han regresado. ¿Sí? Hay, por supuesto, una historia bíblica en las Escrituras. Nosotros sabemos que el cristianismo nace en el seno del judaísmo. Nadie lo puede negar, es incorrecto negarlo. El cristianismo nace en el seno del judaísmo, y según los eruditos, en Hechos 2 nace el cristianismo, y tenemos ya una iglesia local en Jerusalén, la iglesia de Jerusalén. Entonces, el cristianismo sí se origina en el judaísmo, pero no era el judaísmo, era algo más que el judaísmo. En algunas formas la Biblia le llama, por ejemplo en San Juan 1, dice, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces son dos cosas distintas, dos cosas diferentes que no pueden coexistir. No pueden coexistir porque los judíos, y estoy hablando de los judíos genéticamente descendientes de Abraham, no los que se sienten judíos por la fe, no, sino los que son judíos descendientes genéticamente de Abraham, de alguno de las 12 tribus de Israel. Ellos no creyeron en el Mesías, no lo recibieron, no le aceptaron, entonces lo rechazaron. Pero lo que no sabían ellos es que Cristo, su Mesías, aparte de todas las maravillas, señales, prodigios que hizo con ellos, todos los actos de misericordia que están relatados como milagros en la Biblia, aparte de todo eso, Él vino a inaugurar un nuevo tiempo, una nueva era, la era del cristianismo, la era de la iglesia, que ya no tenía que ver con rituales de la ley, de la Torá. El cristianismo no tiene que ver con rituales, no tiene que ver con Shabbat, no tiene que ver con la Pascua. Me estoy refiriendo a los rituales. O sea, nosotros como cristianos que no somos hijos de judíos, no debemos festejar el Shabbat, porque es algo que está completamente dirigido al pueblo de Israel. No debemos practicar la Pascua, porque está dirigida al pueblo de Israel. No debemos practicar los rituales tampoco de ninguna de sus fiestas, como la de Pentecostés tampoco, porque nosotros no somos judíos, somos gente de diferente nacionalidad que ahora somos el cuerpo de Cristo, ahora somos la iglesia, ahora somos redimidos por la gracia y el poder de Jesucristo. ¿Sí? Y antes de entrar en este tema, quiero decir algo relacionado con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel
Por supuesto que comienza con un hombre llamado Abraham, el patriarca. Abraham, el patriarca que fue llamado de Ur de los Caldeos por Dios, y Dios lo llamó y ve a donde yo te voy a decir que vayas. Y Abraham lo obedeció y se fue siguiendo a Dios. Y de esa manera es como comienza a desarrollarse el pueblo de Israel. Pero primero era una sola persona que se llamaba Abraham, el patriarca. Después fue su hijo Isaac, y después fue su nieto Jacob. Y de su nieto Jacob vienen ya las 12 tribus de Israel. Y de esas 12 tribus de Israel, recordemos nosotros cómo Jacob, siendo ya viejo, entra a Egipto junto con su familia por causa de una gran hambre que había, y entra como una familia patriarcal de menos de 100 personas. Eran menos de 100 personas las que entran a Egipto cuando José ya era un servidor del faraón, que estaba en eminencia gobernando. Ahí está la historia en la Biblia, la historia de José, que se le conoce como José el soñador. Bueno, de esa manera entra el nieto de Abraham, Jacob, y reitero, eran menos de 100 personas, pero después de 400 años se convierten en una gran nación, que según los eruditos, cuando ellos ya salen de la cautividad, porque después los esclavizaron, a través de Moisés son liberados de la cautividad y salen después de 400 años, pero ya salen más de 500,000 de personas, ya se convirtieron en una gran nación. A grandes rasgos estoy hablando de Israel, ¿sí? Entonces, nosotros los cristianos y toda la gente de la humanidad, creo yo, que le debemos a Israel dos cosas. Al pueblo de Israel nosotros les debemos dos cosas. Les debemos que Dios los hizo a ellos depositarios de algo que se le llama los oráculos sagrados. Es decir, fueron elegidos por Dios para darnos a conocer una revelación que le llamamos la Biblia, ¿sí? La mayoría de los escritores bíblicos pues fueron hebreos, judíos o israelitas. Se usan de igual manera casi siempre estos títulos o estas palabras. Judío, aunque judío se refiere más a la tribu de Judá. Hebreo se refiere a un acto que hizo Abraham, aunque después se le conoció ya como a un idioma que fue evolucionando bastante a través de los siglos, como todos los idiomas. Tienen una mezcla con diferentes idiomas, ugarítico, en este caso el hebreo, y después va evolucionando hasta lo que ya en 1948, cuando la ONU permite que el pueblo de Israel resurja nuevamente para cumplirse las profecías bíblicas, ellos adoptan el idioma hebreo, ¿sí? No adoptaron el idioma arameo, adoptaron el idioma hebreo como su lengua. Y pues es un hecho que los judíos actuales, que nos toca a nosotros conocer hoy, que viven hoy, que somos contemporáneos a ellos, vienen de dos ramas, ¿sí? Es decir, los judíos que sobrevivieron a esa persecución por su propia culpa, porque cuando a Cristo lo crucificaron y aquellos gobernadores romanos dijeron, nosotros no vemos causa en este hombre para condenarlo a muerte. Los judíos dijeron, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces cayó el juicio sobre ellos, un juicio que no se acaba todavía. Todavía no se acaba el juicio sobre Israel, sobre la nación de Israel, después de más de 2000 años. Porque pasando menos de 40 años de ese acto, viene el general romano Tito y destruye la ciudad de Jerusalén, destruye el templo, y viene un juicio sobre su sistema religioso. Vino un juicio de Dios sobre el sistema religioso judío, de manera que los judíos hoy no tienen sacerdotes ni levitas haciendo los rituales, celebrando la Pascua, celebrando Pentecostés, celebrando Shabbat. No lo tienen. No está funcionando el templo, porque no existe. No lo han querido construir ellos.
no lo han querido construir. Ya lo hubieran construido, pero no lo han querido construir. Sí. Recordémonos que fue David el que hizo el templo en ese lugar. ¿Sí? David fue el que escogió más bien Jerusalén. David fue el que escogió Jerusalén y fue su hijo el que construyó el templo. Salomón, fue su hijo Salomón. Pero realmente el lugar, porque recordemos que primero era un tabernáculo y después fue el templo. A lo que yo me refiero es al lugar. Si el pueblo de Israel puede hacer su templo hoy, lo puede hacer. En cualquier lugar lo puede hacer. Pero sucede que del segundo templo, que es el que hizo el rey Herodes, el templo de la época de Jesús, quedó un muro que se le conoce hoy en día como el muro de los lamentos, ¿verdad? Y en ese muro, que es muy grande, muy enorme, usted va a ver ahí, bueno, de hecho hay páginas en internet donde uno puede ver en vivo cámaras en Israel, al ser un lugar santo, un lugar venerado por 3 religiones mundiales, la Tierra Santa. Entonces hay cámaras en vivo y mucha gente de muchos países podemos ver lo que está ocurriendo allá en Israel. Yo lo he visto, y particularmente los judíos que van a orar ahí al muro, muchos de ellos van vestidos de negro y llevan un sombrero negro o llevan una kipá que puede ser de cualquier color. Todo esto, el sombrero negro como la kipá, todo eso significa luto. Es un luto porque ellos no tienen templo. Probablemente ellos están cerrados a hacer el templo en otro lugar. Probablemente ellos lo quieren hacer donde mismo. Pero resulta que precisamente ahí es el muro que separa vamos a decir, el siguiente estado palestino. Es decir, nosotros los cristianos debemos de ser inteligentes y debemos de ver, cuando nosotros vemos la cúpula dorada, que es común que muchos creyentes, pastores, gente que simpatiza con la Biblia, es muy común que ponga Israel y ponga la cúpula dorada. Ese es un templo que no es judío, ¿sí? Esa es una mezquita musulmana, y no está en Israel, sino que está de aquel lado, no pertenece a Israel. Y yo recuerdo cuando yo vi el documental de la Guerra de los 6 días, el general judío que rescata Jerusalén. Recuerdo que un rabino le decía a ese general: destruye la mezquita, destrúyela, y tu nombre va a aparecer en los libros de historia, vas a ser conocido por generaciones. Y aquel general no quiso destruir, porque tuvo la oportunidad de destruir esa mezquita cuando ganaron esa guerra. Sin embargo, aquel hombre se negó, no quiso, y dijo: no, de todas maneras van a conocer mi nombre. Pues evidentemente los judíos lo conocen, pero yo ahorita no sé ni quién fue, porque no lo hizo, ¿verdad? Pero probablemente si lo hubiera estudiado, probablemente sí supiera su nombre. Pero ahí está. Y ese lugar es venerado por judíos, por cristianos y por árabes que no creen en Jesús. O sea, hay 3 religiones ahí. Entonces son cosas que nosotros debemos de saber. Quiero concluir con esta pequeña parte de nosotros le debemos a Israel, al pueblo de Israel, ya lo dije, el legado de la Biblia. Gracias a Dios que todo el mundo podemos tener, y es el libro que más se traduce a todos los idiomas del mundo, la Biblia. También otra cosa que le debemos nosotros a Israel, que viene desde Génesis 3:15 y está en Génesis capítulo 12. Cuando Dios le dice a Abraham que lo va a engrandecer, que lo va a bendecir, le dice también: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. No se refiere al idioma hebreo, no se refiere al judaísmo, no se refiere a la cultura judía, no se refiere a eso. Se está refiriendo a Jesucristo, el Hijo de Dios, que ha bendecido todas las naciones del mundo. En todas las naciones del mundo hay personas que han sido bendecidas por Jesús de Nazaret. Familias que hemos sido bendecidas por Jesús de Nazaret. Entonces nosotros le debemos a los judíos, al pueblo de Israel, 2 cosas: los oráculos sagrados, y que nos dio al mundo un Salvador, a Cristo Jesús,
como dijo el ángel ahí en Lucas, cuando va a María y le dice: el santo ser que está concebido en ti será llamado el Hijo de Dios, Jesús el Salvador, porque Él salvará al mundo de sus pecados. Entonces, dichas estas dos cosas, nosotros los cristianos oramos por Israel, porque Israel todavía le toca sufrir lo peor. O sea, a Israel todavía le falta pasar por lo peor. ¿Por qué? Pues porque está en la Biblia y nosotros conocemos la Biblia. La profecía bíblica dice que Israel va a ser engañada por el anticristo. La nación de Israel va a ser engañada por el anticristo. Va a hacer un pacto con el anticristo y va a ser traicionado por el anticristo y va a ser masacrado por el anticristo. Y el anticristo va a tratar de destruir a la nación de Israel, a no ser por la intervención del verdadero Mesías que desciende para salvarnos. Israel sería destruido. Entonces todavía viene lo peor para Israel. Nosotros oramos para que Dios bendiga a Israel, que Dios bendiga a la nación de Israel como sean ellos. O sea, si ellos creen o no creen, si ellos están cerrados, están duros, es su responsabilidad de ellos, ¿sí? Pero nosotros debemos de orar y debemos de bendecirlos, y eso es lo que hacemos. Bendecimos al pueblo de Israel, bendecimos al pueblo de Dios, y les rogamos que Dios los guarde, que Dios los bendiga y que Dios los haga reconocer al Mesías. Ahora, quiero decirles que entre los judíos se conoce, en la nación de Israel no recibió al Mesías, ni cree en el Mesías. El pueblo de Israel tiene lugares, muchos lugares que son sagrados para nosotros los cristianos, ¿sí? De hecho, si nosotros supiéramos cuántos millones de dólares genera el Estado de Israel por todo el turismo religioso que hay, es muchísimo dinero. Entonces al pueblo de Israel le conviene que los cristianos vayan, que vayan y se bauticen en el río Jordán, pues tienen que pagar, que anden por todos esos lugares, tienen que pagar. O sea, es un negocio, el turismo es un gran negocio. Entonces a Israel le conviene, pero Israel como nación no cree en el Mesías, ¿sí? No creen en el Mesías, aunque sí se benefician por el hecho de que nació entre ellos, caminó entre ellos, enseñó en sus ciudades, caminó por sus desiertos, por sus lagos. Entonces se benefician con el turismo religioso que genera el cristianismo, que son millones de dólares. Entonces, pero la nación como tal, Israel, no cree en Cristo, no cree en el Mesías. Ahora, tengo que aclarar que la palabra Mesías es una palabra del Antiguo Testamento que significa el ungido, y en el idioma hebreo aparece como Mesías. En el idioma griego es el Cristo, el Mesías, que en español a nosotros lo decimos como el ungido. Quiere decir el elegido por Dios, el enviado por Dios. Entonces, ellos no creyeron en el Mesías. Y qué bueno que no creyeron, ¿verdad? Porque nosotros se abrió la puerta para todos los que no somos judíos. Se abrió la puerta de la salvación. Entonces, el cristianismo nace, vuelvo a repetirlo, en una fiesta conocida, judía. En una fiesta judía nace el cristianismo. Históricamente hablando, en la fiesta de Pentecostés. La fiesta de Pentecostés es la segunda fiesta mayor del judaísmo, donde llevaban las cosechas, las primicias, a los sacerdotes y a los levitas. Es decir, la primera fiesta mayor, porque los judíos tienen fiestas mayores y fiestas menores. Quiero decirles que yo tuve un curso con un rabino ortodoxo. O sea, los rabinos ortodoxos son judíos, maestros de la Torá, que enseñan la ley, que enseñan sus costumbres. Hace años yo tuve un curso con un rabino ortodoxo. Por ahí debo de tener mis notas, mis enseñanzas que él me dio. Y yo aprendí muchas cosas de él. Entonces, este rabino ortodoxo, actualmente hay fiestas mayores y menores. Voy a mencionar que la segunda fiesta, que es la de Pentecostés, ahí es donde nace el cristianismo. Y lo que hacían los judíos, ellos hacían una ceremonia religiosa, ¿sí? Es decir, el pueblo, la gente, llevaba sus primicias de sus frutos al templo. Y allá en el templo los levitas y los sacerdotes estaban ellos
haciendo el ritual. El ritual de Pentecostés consistía en levantar las ofrendas de los frutos, de los primeros frutos, y darle gracias a Dios. Mientras que la mayoría de judíos de la nación de Israel lo estaban haciendo en el templo, había un pequeño remanente, dice Hechos 1 de 120, que no estaban haciendo eso. Esos 120 no estaban celebrando ese ritual. Esos 120 estaban encerrados en un aposento alto, es decir, en una casa de 2 pisos. Allá arriba en el segundo piso era un lugar muy grande, imagínate, para que cupieran 120 varones, más mujeres y niños. Ese era un lugar muy grande para que cupiera toda esa gente. Ellos no estaban celebrando Pentecostés a la manera de la Torá. Ellos eran y fueron los primeros auténticos, originales judíos mesiánicos. ¿Por qué? Porque ellos eran judíos 100%. Sin embargo, siguieron al Mesías, aceptaron su enseñanza, fueron sus discípulos y fueron los primeros apóstoles, misioneros, evangelistas, pastores, que algunos se quedaron en Jerusalén, en Israel, y otros fueron a naciones gentiles a llevar el evangelio de Cristo. Porque el evangelio de Cristo no era un mensaje limitado a los judíos, no. El mensaje de Cristo, la enseñanza de Cristo es universal, para bendecir a todas las naciones. Para eso es el mensaje y el evangelio de Cristo, para bendecir a las naciones y para salvarlas de Satanás, de la perversidad del demonio. Para eso es el evangelio de Cristo, para sacar a las almas de la esclavitud, del demonio, de las drogas, del alcohol, de todos los males que aquejan a las sociedades modernas hoy en día. Entonces, es importante entender eso. Los judíos ortodoxos y los judíos mesiánicos. Pero hay otros judíos mesiánicos actualmente. Ahorita mencioné a los judíos mesiánicos, pero los que aparecen en la Biblia, los seguidores del Mesías, de Moshiach. Pero actualmente hay judíos que se convierten a Cristo y son mesiánicos, ¿sí? Sin embargo, yo respeto sus creencias, respeto su fe, y yo sé que Dios tiene su tiempo para ellos, ¿verdad? Pero surgió un nuevo movimiento judaizante gentil. ¿Qué significa? Bueno, la palabra gentil significa una persona que no es judía, Entonces, por eso, judaísmo gentil. Cuando yo digo, vamos a hablar hoy de los judaizantes gentiles que están de regreso. Realmente ya hace algunos años, no sé, algunos 20 años, que empieza en algunos países a haber una presencia cada vez mayor de gentiles, es decir, de gente americana, de gente mexicana, de gente centroamericana, de gente del Caribe, de gente de Sudamérica, que de pronto les da por estudiar el Antiguo Testamento. Vamos a estudiar el Antiguo Testamento, vamos a estudiar la Torá. Y muchos lo hemos hecho de muy buena fe. Es decir, nosotros como cristianos evangélicos de muy buena fe queremos estudiar la Torá, queremos estudiar el Antiguo Testamento, queremos conocer bien la Torá, los salmos, los profetas. Y desde luego que pues algunos como su servidor que hemos servido en el ministerio, pues hemos estudiado mucho, ¿verdad? Hemos estudiado mucho. De hecho, tenemos que estudiar libro por libro de la Biblia cuando estamos en el seminario bíblico. Todos los libros de la Biblia los tenemos que estudiar, es parte de la currícula de las materias. Pero luego, como les comento, pues yo tomé un curso con un rabino ortodoxo, pero también por mi cuenta yo he seguido estudiando. Yo nunca he dejado de estudiar. Quiero decirles que yo empecé en el ministerio pastoral cuando yo tenía 22 años. Usted échele cuentas. A la edad de 22 años yo llego a ser pastor de una iglesia cristiana evangélica. A la edad de 22 años yo ya tenía 6 años de convertido
y ya tenía un discipulado por un pastor y ya había estado en el instituto bíblico a esa edad. Entonces ahorita, pues ya soy un adulto mayor, que ando cumpliendo ya los 60 años. Me faltan unos meses para cumplir los 60 años y voy a estar aceptando regalos, por supuesto que sí. Y este comentario lo hago porque no quiero que usted piense que quien está hablándole, pues es una persona que no sabe nada. Es una persona que tiene unos meses de que apenas está conociendo el cristianismo. Pero no es el caso. No es el caso. De hecho, en las décadas de los 70s es cuando a mí me empieza a discipular mi pastor. 70s. Nomás hágale cuántos años hace de eso. Échale cuentas. Entonces, lo comento solamente pues para que usted tenga la confianza de que quien está hablando todo esto, y ahorita no he leído nada, mire, todo lo que he dicho es el conocimiento previo que yo he adquirido a través de todos estos años de servir a Dios. Claro que tengo un estudio bíblico, tengo la Biblia, ahorita voy a leer algo de lo que ya he escrito. Le doy gracias a Dios porque pues he escrito bastante, ¿verdad? Enseñanzas de la Biblia. He grabado bastantes audios también, gracias a Dios, con el propósito de bendecir a otros hermanos, bendecir a otras congregaciones, pastores, que Dios nos ha dado la bendición de bendecir a muchos pastores en muchos países del mundo. En muchos países del mundo Dios nos ha dado la bendición de llegar con enseñanzas, a veces por escrito, a veces por audio. Y ahora, hace pocos años que yo entro a esta red social, tenía mucha desconfianza de entrar a esta red social. Se habla muy mal de esta red social. Finalmente me convencieron y tengo muy poquito tiempo que apenas estoy comenzando a estar con ustedes aquí en vivo, cara a cara, para enseñarle la palabra de Dios, para testificarle, para explicarle, para predicarle y también, ¿por qué no?, para hacer una apología de la defensa de la fe. La base bíblica que tengo hoy es Apocalipsis 2. Apocalipsis 2, versículos 8, 9, 10 y 11. Apocalipsis 2, versículos 8, 9, 10 y 11. ¿Qué encontramos en Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3? Bueno, el libro de Apocalipsis, que es un libro profético, en estos primeros capítulos es un libro histórico. Es decir, Apocalipsis, sus primeros 3 capítulos son históricos, por así decirlo, y los demás capítulos son proféticos, 100%. Históricos porque se nos relatan 7 iglesias que existían en ese tiempo. A finales del siglo I existían 7 congregaciones. La iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Tiatira, la iglesia de Sardis, la iglesia de Filadelfia y la iglesia de la Odisea. Y Cristo, antes de entregar toda la revelación profética del fin, de cómo iba a terminar todo esto, en su corazón tiene alertar a 7 congregaciones locales que existían en ese momento. Esto tiene que ver con la doctrina de la eclesiología. Aquí concluye en Apocalipsis 3. Desde Hechos 2 hasta Apocalipsis 3 podemos encontrar la doctrina de la eclesiología. Quiere decir que la doctrina de la iglesia, la revelación de Dios que está en la Biblia. Entonces vamos a la lectura bíblica, el mensaje a Esmirna. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel, para que sean probados
y van a tener tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Porque fueron 7 iglesias, ¿verdad? Y el Espíritu de Dios, o el Ruach HaKodesh, como dicen algunos, es el que trajo esta revelación, el que dice, el que habla a las iglesias. Entonces, hay un problema muy serio aquí. Es decir, a finales del siglo I, porque el libro de Apocalipsis, según los eruditos, se escribe allá por el año 95 y 98. ¿Sí? Esas son las fechas aproximadas. Entonces, ya casi terminando el primer siglo, encontramos un problema del cual ocupa nuestro tema: judaizantes gentiles. Porque Cristo no se equivoca. Usted que me escucha se equivoca, yo me equivoco, nos equivocamos como seres humanos, pero Dios no se equivoca. Dios jamás se equivoca. Y si Cristo dice aquí, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, es porque no son judíos. Se hacían pasar por judíos con intenciones de pervertir la fe. Es decir, la iglesia de Esmirna tuvo un problema con unos judaizantes gentiles que querían pervertir la fe. Y el Señor Jesús dijo: no son judíos. Y cuando Él dijo que no eran judíos, pues no son judíos. No pertenecían a ninguna de las tribus de Israel, definitivamente. Pero además, como Él es Dios, como Él conoce lo que hay en el hombre, dice aquí que ellos son, dice, sinagoga de Satanás. La sinagoga, que tiene su origen en el exilio después de la cautividad babilónica, los judíos, por no querer perder su fe, tuvieron la gracia del pueblo que los tenía cautivos y empezaron a tener lugares donde enseñaban la Torá, donde enseñaban la ley de Moisés, y a esos lugares se les llamó sinagogas. Más adelante, ya cuando regresan allá bajo Esdras y Nehemías, pues ya en el Nuevo Testamento, cuando nosotros vemos, ya había infinidad de sinagogas a lo largo de todo Israel. O sea, los judíos tenían fiestas, tenían rituales, tenían sacerdotes, tenían levitas, tenían templo, y tenían sinagogas, y tenían rabinos, tenían doctores de la ley, tenían todo. Pero estaban perdidos. Estaban perdidos los judíos. Eran perversos, era una generación perversa, que no les fue suficiente la Torá, no les fue suficiente las fiestas religiosas, no les fueron suficientes los rituales. Por eso vino el Mesías, para salvarlos. Porque la ley nunca se dio para salvación. La ley se dio para que el hombre se diera cuenta cuán pecador es y que necesita de la gracia de Dios. Entonces, cuando el Señor dice que estos judíos son sinagoga de Satanás, quiere decir que la enseñanza que ellos traían, la enseñanza de sus rabinos judaizantes gentiles, era satánica. Estoy parafraseando Apocalipsis 2, versículo 9. Además, y el Señor dice, con la agravante de que ellos estaban blasfemando. Es decir, si una persona dice que es judío y no lo es, está blasfemando, a la luz de Apocalipsis 2, 9. La blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. Particularmente en estos últimos años, este grupo de gentiles que de pronto han surgido y se han hecho pastores, se han hecho rabinos o moré, como se quieran llamar algunos, y desgraciadamente están pervirtiendo la fe.
del cristianismo. Por muchos años yo he estado predicando en las calles. Yo he sido un cristiano que he estado en las calles, en las plazas, en muchos lugares predicando el Evangelio de Cristo, en muchos lugares públicos, plazas, autobuses, cárceles, hospitales, en muchos lugares he estado. Pero lo que yo he observado es de esta secta de los judaizantes gentiles es que ellos no evangelizan en las calles, ni en las plazas, ni predican en las calles, no. Ellos hacen proselitismo con su enseñanza. Sacan a los cristianos de las iglesias para llevárselos allá y explotarlos. Eso es lo que hacen con sus perversas enseñanzas y con sus perversos métodos. Recuerdo las palabras de Jesús cuando les dijo a los escribas y fariseos: ustedes recorren mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho lo convierten 2 veces más hijos del infierno que ustedes. ¿Qué quería decirles el Señor? Que ellos estaban condenados, que se merecían el infierno, que su enseñanza estaba reprobada y que sus discípulos a los que ellos convertían eran igual o peormente condenados que ellos. Por eso, con todo el debido respeto, yo les digo a todos los que tengan la oportunidad de ver esta enseñanza, que tengan cuidado. Y yo sé y me gusta mucho de saludar con la palabra shalom. Shalom, que es una palabra hebrea, ¿verdad? La palabra hebrea shalom, que quiere decir la paz de Dios. También está la palabra griega paz. Cuando Cristo les dijo a los apóstoles: paz a vosotros, ahí la palabra griega es eirene. Eirene es la palabra griega y en español significa paz. Entonces, nosotros debemos de entender una cosa: los idiomas cumplen una función. No hay ningún idioma que sea superior a otro. Todos los idiomas son importantes, todos tienen su valor y cumplen una función de comunicación. Ahora, ¿hay idiomas sagrados? Claro que sí. Los idiomas sagrados se les dice así por el hecho de que se escribió la Biblia en el idioma hebreo. El Antiguo Testamento se escribe en el idioma hebreo. El Nuevo Testamento se escribe en el idioma griego koiné, que era el idioma griego de la época de Cristo. Y en el Antiguo Testamento hubo unas pequeñas partes o porciones escritas en arameo. Ahora, en la época de Jesús mismo, al ser de Galilea, los apóstoles al ser de Galilea, ellos hablaban el idioma arameo galileico. Es decir, ellos no hablaban hebreo. El hebreo como que estaba en desuso por el populacho. En esa época se hablaba el arameo y el idioma griego era el idioma comercial. Al ser el pueblo de Galilea, a aquella región donde crece el Señor Jesús, al ser puerto marítimo de travesía de muchas embarcaciones de muchas partes, era el idioma como hoy el idioma inglés. El idioma comercial, el idioma de los negocios era el idioma griego, como hoy que el idioma inglés es casi universal. Algo parecido sucedía. Entonces es muy importante nosotros entender, cuando nosotros vamos a entender la Biblia, tenemos nosotros que conocer métodos de interpretación bíblica, reglas de interpretación y, si es posible, saber hacer exégesis de las escrituras. Ir a los idiomas originales en hebreo, arameo y griego. Un método de interpretación dice que para interpretar un texto, por ejemplo, este método se le atribuye que Martín Lutero usaba el método histórico gramatical. Este método significa que cuando tú ves un pasaje bíblico, tienes que conocer cuándo se escribió ese pasaje bíblico, en qué época, bajo qué circunstancias religiosas, sociales, políticas, qué idioma se hablaba, por qué se dijo eso, quién se lo dijo, a quién se lo dijo, con qué propósito. O sea, todo esto son cosas que tenemos que saber, porque si no, por eso vienen las malas enseñanzas, porque agarras un texto tal cual y ¡pum!, esto te dice Dios a ti. Y no tiene nada que ver con el contexto. Nada que ver. Entonces, el contexto histórico-cultural se dice que antes de Cristo, algunos 200, 300 años antes,
Alrededor de 300, 400 años antes, acordémonos de que el imperio griego estaba en su apogeo. Cae el imperio griego y lo viene el romano. Entonces tienen control de todas aquellas tierras. Pero como primero vino el imperio griego antes que el romano, pues se esparció toda la sabiduría de los griegos, y lo que ellos hacían era que removían a la gente, se llevaban una gente a otra nación y otra para acá, para que no se aferraran tanto a sus culturas, a sus creencias, a sus idiomas, para hacerles perder de cierta manera su identidad. Entonces, esa fue una de las razones por las cuales en la tierra que se le conoció antes como la tierra de Palestina, que allá en los 70s, 80s así se decía, hasta hay un canto que dice tierra bendita y divina, la de Palestina, donde nació Jesús. Ya no se dice, ¿no? Porque ahora el pueblo palestino son los malos de la película, ¿verdad? Es para muchos, pero son personas que necesitan de Cristo, son personas que necesitan el Evangelio, como todos los demás. Entonces es muy importante entender nosotros toda la historia. ¿Por qué el Nuevo Testamento no se escribió en hebreo si los judíos conocían el idioma hebreo? Bueno, ellos también conocían el idioma arameo, porque era el que se hablaba, y conocían el idioma griego también, por esas razones que comentamos. Entonces, aunque el pueblo hebreo, realmente cuando nosotros leemos Génesis 12, el hebreo no era un idioma. El idioma fue un acto. Cuando Abraham cruza por ahí un río, vamos a decir, cruza por ahí las aguas para ir a donde Dios lo manda, a ese acto es al que se le llama hebreo. Es como hoy cuando alguien se va a Estados Unidos de manera ilegal, le dicen el mojado, pero es un acto, quiere decir que se cruzó de una manera ilegal, ¿sí? Entonces el hebreo no comenzó como un idioma, sino como un acto. Cuando dice Abraham, el hebreo, ¿sí? Pero el idioma ya como tal tuvo muchos cambios. Y yo me temo que el idioma hebreo de los judíos, ellos lo abrazan, lo acrecientan en Israel. No en Israel, no, en Egipto. ¿Por qué en Egipto? Porque acordémonos que entra una familia patriarcal a Egipto, entra una familia patriarcal de menos de 100 personas, pero están 400 años. Y en 400 años desarrollan todo su idioma, todo su lenguaje, y les aseguro que muchísimas, no sé qué porcentaje de las palabras las tomaron del egipcio. ¿Por qué? Porque ahí crecieron como nación, ahí nació. Si no es que hasta sea egipcio el idioma hebreo. Seguramente muchos se van a enojar, ¿verdad? Porque Egipto fue el país archirrival de Israel, ¿verdad? Particularmente ahí en el libro del Éxodo, aunque después ya vinieron otros pueblos, pero fue el pueblo que los estaba oprimiendo en el libro del Éxodo, que significa la salida, que es cuando ya por la mano de Moisés Dios les da la liberación después de 400 años. Entonces, evidentemente, el idioma hebreo de aquellos años, lo que hablaron los patriarcas, ¿cómo hablarían los patriarcas? Pues nosotros podemos ver ahí que muchos que ni siquiera sabían pronunciar algunas palabras y eran judíos, ¿sí? Ahí mismo en la Biblia está casos así que los identificaban por su forma de pronunciar ciertas palabras, porque había regionalismos, como los hay aquí mismo en México. Nosotros en el norte hablamos de esta manera directa, clara. Allá en el sur, allá en Veracruz, hablan que parecen centroamericanos, hablan como si fueran salvadoreños, pero no, son del sur, son de Veracruz. Entonces hay muchos acentos, muchos regionalismos. Entonces, el asunto es que ese idioma hebreo no fue el mismo idioma hebreo que se hablaba en la época de Jesús, que estaba muy en desuso, pero se hablaba un poco como idioma sagrado, ¿sí? Entonces, imagínate, de 2000 años a 1948, volverlo a recuperar, tampoco es el mismo idioma hebreo. Ahora, lo que yo les decía hace rato es que los judíos contemporáneos a nosotros vienen de dos ramas. Se les llama judíos askenazi a todos los judíos que sobrevivieron en Europa, en los diferentes pueblos europeos.
se les llama Askenazi, judíos Askenazi, que hablan muchos idiomas diversos como el alemán, de otros países más hacia aquellos rumbos, ¿verdad? Pero los judíos que sobrevivieron en la península ibérica, en España o muy cerca de España, se les conoce como judíos sefardíes. Y esos judíos sefardíes, al tener contacto con España, hablan español. Y no solamente hablan español, sino que hicieron un dialecto o idioma propio, ellos mismos, los judíos sefardíes. Entonces es muy importante conocer el pasado, conocer el presente y conocer el futuro, ¿sí? Quiero saludar al pastor Viviano Tovar. Espero que escuches esta enseñanza, hermano. La razón y el motivo por cual me puse esta kipá, esta es una kipá, elemento judío. Me lo puse porque estoy dando una enseñanza que tiene que ver con el judaísmo. El tema de hoy es los judaizantes gentiles. Ese es el tema. No tiene que ver con el catolicismo. Bueno, el catolicismo romano adopta elementos del judaísmo, pero no es propio de ellos, ¿verdad? Este elemento es un elemento de los judíos, no de los católicos. Originalmente es judío, lo adopta el clero católico. Entonces, por esa razón, pastor Viviano Tovar, traigo esta kipá, ¿sí? Porque estoy explicándoles, y ojalá que te des tiempo, pastor, de escuchar desde principio a fin esta enseñanza muy importante para ti que eres pastor y que tienes una congregación, para que no vengan los falsos maestros y se vayan las almas engañadas hacia estos judaizantes gentiles. Bien, quiero mencionar, entramos ya a la exposición de los judaizantes gentiles que están de regreso. Voy a dar nombres. Yo no quiero ofender a nadie, lo hago con mucho respeto, pero lo tengo que decir. Un hombre que se hace llamar Dan Ben Abraham. Este hombre apostató de su fe, era un pastor bautista y se hizo mesiánico, pero él pues no es judío. El nombre verdadero de él es Daniel Hernández. Él es presidente de la Alianza Mesiánica Israelita y él se convierte al mesianismo en 1994, ¿sí? Entonces, este es un judío gentil y él hace una versión de la Biblia a la que él le llama el Código Real. Es un rabino falso y debo decir que tengo que mencionar a los demás también antes de decir, porque es lo mismo. Diego de Asunce, que ya murió hace tiempo, él hace una versión de la Biblia que le llama Kadosh Israelita Mesiánica. Y está otro individuo, Yohanan Pérez, que hace otra versión de la Biblia que le llama Sefer Kodesh. 3. ¿Qué tienen en común estos individuos? Individuos porque no son ni salvos. Pues son personas que no están calificadas, no están preparados para traducir la Biblia. O sea, para traducir la Biblia, quiero decir algo de Martín Lutero como ejemplo. En la historia de Martín Lutero, que fue un doctor en teología, se dice que Martín Lutero fue patrocinado por gente muy rica y que su preparación fue exhaustiva, a tal grado que Martín Lutero podía leer el idioma hebreo, el idioma arameo y el idioma griego, cosa que la mayoría de sacerdotes no lo podían hacer. Entonces, ahorita, si nosotros queremos hacer una traducción de la Biblia, tenemos que saber idiomas bíblicos, tenemos que saber arameo, hebreo y griego. Estos señores no saben. ¿Qué hicieron? Un plagio. Yo tengo, por supuesto que estas Biblias yo las tengo porque se encuentran en internet, ¿verdad? Por ahí se encuentran.
y yo las he leído. ¿Cuál ha sido el mérito de ellos? El mérito que ellos han tenido únicamente ha sido cambiar los nombres al hebreo, los nombres propios de las personas, de Dios, de Cristo, de los discípulos, de los ángeles, los cambian al idioma hebreo, y ese es su gran mérito. Ya hicieron una traducción de la Biblia. Es muy lamentable que esto suceda, pero así se ha dado. Entonces, estas personas que ya mencioné, Dana Ben Abraham, este señor Diego de Asunción y Johanan Pérez, ellos, aunque rechazan el Textus Receptus, es decir, los idiomas originales de la Biblia, sin embargo los toman y hacen un plagio para agarrar la Biblia así como está, y nomás le van cambiando palabras y ya, hacen una versión según ellos. Entonces, ellos están negando la inspiración de las Escrituras, la infalibilidad de Dios, la inerrancia de las Escrituras, y uno de los grandes problemas también es que niegan el Textus Receptus. ¿Qué es el Textus Receptus? Porque hay muchos pastores que no saben qué es el Textus Receptus, no tienen ni idea. Afortunadamente habemos unos pastores que sí estudiamos, habemos unos pastores que sí sabemos hacer exégesis, y que tenemos también ya mucho tiempo recorrido para decirles a estas sectas nuevas que se arrepientan y que dejen de su apostasía, que no hagan más hijos del infierno, porque Cristo los quiere salvar. Y estoy parafraseando a Cristo, cuando Cristo dijo: ustedes recorren mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho lo convierten en 2 veces más hijos del infierno que ustedes. ¿Sí? Entonces, el Textus Receptus se le llama así alrededor de entre 5 y 7 mil manuscritos de los idiomas originales de la Biblia. Así se le llama, texto recibido. Y de esos manuscritos es de donde por lo general se hace una traducción de las Escrituras. Aunque desgraciadamente las editoriales también están cometiendo muchas atrocidades, muchos atropellos, ahora por el dinero, sacando infinidad de versiones de la Biblia solamente por dinero, por ganancias deshonestas. Como no hay quien tenga los derechos reservados, como no hay quien los demande, pues cada quien hace lo que le da la gana. Pero pues un día se los verán con Dios, ¿verdad? A ver cómo les va. Entonces, es muy importante entender esto. Estos hombres que he mencionado, Dan Ben Abraham, Diego de Asunción, Johanan Pérez, hay un americano que se hace llamar Michael Roth, con su programa El Rudo Despertar. Ojalá que despierte sus herejías y que deje de engañar a la gente, que se arrepienta. Y yo creo que muchos lo hacen de buena fe, andan buscando la verdad, pero son engañados, caen en manos de falsos maestros. Tengo que decirlo, como lo he dicho en otras ocasiones, la característica más sobresaliente del siglo XXI es la apostasía. Y en la apostasía, Judas capítulo 1, versículo 3 dice que han entrado encubiertamente. O sea, hay mucha gente que encubiertamente hoy se hace pasar por pastores, pero no son pastores. Se hacen pasar por profetas, pero no son profetas. Se hacen pastor por apóstoles, pero no son apóstoles. Son gente perversa que ve la oportunidad para engañar a la gente. Son enviados de Satanás. Entonces, que Dios nos libre de todo ese tipo de individuos, que Dios nos libre de esos movimientos, que Satanás, como sabe que le queda poco tiempo, está infiltrando todo ese tipo de falsos maestros, de falsas enseñanzas, para que la gente se pierda. Pero en la Biblia está. El apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo, le dice: pero en los postreros tiempos, dice el Espíritu Santo, que algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y eso es lo que está sucediendo. De hecho, aquí, al hablar de estos judaizantes gentiles que perturbaron la sana doctrina de la iglesia de Esmirna, dice el Señor en Apocalipsis 2:9, blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Yo no lo digo, lo dice Jesús. El Señor lo dice. O sea, yo no
inventé estas palabras. El Señor lo dijo con su autoridad, con su autoridad. Entonces yo tengo muchos escritos, audios, videos, Biblias de los judaizantes gentiles, porque hace muchos años que los he estudiado, que los he analizado, y tienen muchas herejías, muchísimas herejías. O sea, enseñanzas que ni siquiera los judíos ortodoxos tienen. O sea, los verdaderos judíos tienen sus doctrinas, tienen sus rituales que ellos sacan de su Torá, pero los judaizantes gentiles tienen herejías, ¿sí? Por ejemplo, Diego de Asunción, voy a leerle algo que escribió Diego de Asunción. Dice: muchos de los cristianos allá afuera son efraimitas de Israel, lo único que no lo saben todavía, están comenzando a darse cuenta. En algún momento van a despertar en un futuro cercano, o perderán su herencia, la perderán. Así lo entiendo yo, porque si no vienes a Israel, no te casarás con el Cordero en sus bodas. Nuestro Mesías Yahshua no se casará con ninguna iglesia pagana. Es decir, Diego de Asunción, en lo que yo le leía a él, primero hablaba del proselitismo, que te hicieras judío mesiánico, y al último decía: no, mejor ya te haces ortodoxo. O sea, que te convirtieras en judío, en israelita, y que te fueras a Israel, porque Jesús en las bodas va a venirse a casar con Israel, no con ninguna iglesia pagana. O sea, eso es lo que estaba enseñando él antes de que muriera. Y aquí viene la enseñanza de las dos casas. Lo que enseñan estos judaizantes gentiles es una doctrina que se le titula la enseñanza de las dos casas, que no es una enseñanza ortodoxa, es una enseñanza de judaizantes gentiles, donde ellos interpretan que la primera casa obviamente es Israel y la segunda casa es Efraín, y que nosotros somos los efraínitas, los cristianos, pero necesitamos irnos con ellos. Así nos lo presentan. Tengo por ahí muchas enseñanzas relacionadas con esta. Ahorita estoy resumiendo a grandes rasgos lo que ellos enseñan, que nosotros somos de las 10 tribus que se perdieron, y que no enseñamos esa enseñanza, esa teoría de las dos casas, vamos a perder nuestra herencia, que tenemos que ir a Israel para casarnos con el Mesías. Debo decir que esta enseñanza es una enseñanza pues perversa, herética, pero no es todavía lo peor. Todavía no es lo peor. Si usted escucha a Michael Rowe y a otros judaizantes gentiles, porque pues Michael Rowe es americano, usted va a ver un ataque diabólico hacia los nombres de Dios. Si usted es brasileño y habla portugués, y si usted dice Deus, de Deus, o si usted es americano y dice Jesus o God, o nosotros los hispanos, los latinos, que decimos Dios, Jesucristo, Jesús, el Señor, todas estas palabras para estos judaizantes gentiles tienen nombres abominables, perversos. Por ejemplo, dicen: no debes decir Jesús porque estás invocando a un hombre griego, a un dios griego. No debes decir Deus porque estás invocando a un dios griego. No debes decir Jehová porque estás hablando de un animal. Sí, entonces hay un ataque muy perverso, diabólico, hacia nosotros, para que nosotros no digamos Jesús, no digamos Dios, no digamos Cristo, no digamos Espíritu Santo. Y endiosan el idioma hebreo y dicen: ese es el idioma del Eterno, el hebreo es el idioma del Eterno. Pues ¿de dónde sacaron esa perversión? ¿De dónde la sacaron? Porque históricamente, como les comenté, Israel nace como nación en Egipto. Entonces el idioma hebreo lo sacaron de Egipto, y si de Egipto viene lo peor, entonces no puede ser bueno. El idioma hebreo no es divino, sino es pagano, es de origen pagano, porque los egipcios eran paganos. Entonces tenemos que ser congruentes y entender que los idiomas bíblicos, aunque sean sagrados, cumplen una función de enseñarnos, nada más. Pero el arameo no está por encima del hebreo, ni el hebreo está por encima del idioma griego, ni el idioma griego está por encima del idioma arameo, ni del idioma hebreo. No, son iguales, ¿sí?
Si nosotros leemos el Nuevo Testamento, forzosamente tenemos que consultar el idioma griego para llegar a una verdad 100% segura. No lo debo de hacer en latín, porque no se originó en el idioma latín, ni en el idioma inglés, ni en el idioma en español. Tiene que ser en el idioma griego, no se escribió en hebreo. Esa es otra perversión también que usan muchos falsos maestros judaizantes gentiles que dicen, no, es que se tuvo que haber escrito el Nuevo Testamento en hebreo porque eran hebreos los que escribieron. Bueno, eso es una suposición, es un supuesto, pero que no está comprobado, porque la mayoría de eruditos y el textus receptus que ha existido son de 5,000 a 7,000 manuscritos, y todos los del Nuevo Testamento están en el idioma griego. Entonces las evidencias hablan, los hechos hablan. Y obviamente al conocer el por qué razón, lo que ya expliqué, ahí entendemos por qué razón es que se dio que el Nuevo Testamento se escribiera en el idioma griego. Y luego sacan con que el verdadero nombre de Dios. Por ahí usted póngale el verdadero nombre de Dios, váyase a YouTube, y ¿qué le va a decir? Que usted no debe decir Dios, que usted no debe decir Jesús, que usted no debe decir nombres genéricos, que usted debe decir Yahweh, usted debe decir Yahshua, Hamashiach, Elohim. Eso no te hace más santo, ni te acerca más a Dios. O sea, si tú hablas hebreo, eso no te hace más santo. O sea, ¿los hebreos a poco porque hablan hebreo son más santos o están más cerca de Dios? No, definitivamente no. Entonces es muy importante entenderlo. Quiero terminar, el tiempo se ha ido, después estaré compartiendo otra enseñanza con este tema, y quiero concluir diciendo que esta kipá me la regaló la hermana Irene Félix. Ella me regaló esta kipá hace ya algunos años, y esta kipá es de origen judío. Los judíos se ponen kipá y se ponen un sombrero negro como señal de luto porque no tienen templo. Y yo me he puesto esta kipá únicamente porque estoy hablándoles hoy de judaísmo, la historia de Israel a grandes rasgos y algunas cosas muy importantes, muy relevantes, y sobre todo aplicándolos a que el problema que tenemos los cristianos hoy es que hay muchos que te dicen, no, es que tú no tienes que decir el nombre de Jesús en hebreo, tienes que decir el nombre de Dios en hebreo, estás perdido. El problema es que han sido engañados. Estas personas han sido engañadas y son parte de la apostasía, son parte de los efectos de la apostasía actual, y quiera Dios tener misericordia de las almas que no sean desviadas a la mentira, que no sean desviados a la maldad. Estoy para servirles, cualquier pregunta, cualquier duda, estoy a sus órdenes. Aquí estamos en la ciudad de Torreón, Coahuila, al oriente. Aquí nos ubicamos, podemos tener una charla, una plática, o les puedo dar una enseñanza bíblica si ustedes así lo prefieren. Saludo a los pastores, a los amigos, a los que no conozco también. Dios les bendiga, Dios les guarde con todo respeto. Estoy compartiendo la palabra de Dios y concluyo diciendo que la apostasía es una señal de los últimos tiempos. Y al ser la apostasía una señal de los últimos tiempos, están surgiendo todo tipo de herejías, todo tipo de falsos maestros. Afortunadamente, yo puedo decir que pertenezco a la vieja guardia, que el Señor me salva en los 70s, y que en aquella época no había tanta apostasía como hoy. En aquella época no había judaizantes gentiles, en aquella época no había apóstoles, no había profetas, en aquella época no había muchas sectas que ahora, como lo dijo Judas en el capítulo único, que han infiltrado el cristianismo. Dios nos guarde y nos permita permanecer fieles y que nos demos cuenta que las raíces hebreas, realmente, cuando se habla de raíces hebreas, ¿de qué se está hablando? ¿De qué se está hablando cuando dices raíces arameas, raíces hebreas, raíces griegas? Bueno, es como si fuera las etimologías, ¿verdad? Así como hay etimologías griegas y latinas, hay etimologías hebreas.
Por supuesto, todas tienen su valor y su lugar en la historia, ¿sí? Ya lo dijimos al inicio, el cristianismo nace en el judaísmo, pero no es el judaísmo. No tenemos por qué celebrar el Shabbat, no tenemos por qué celebrar ningún ritual del judaísmo porque no somos judíos. Si yo hubiera sido judío, estuviera hablando del judaísmo aquí, estuviera defendiendo el judaísmo, pero no tuve la suerte de ser judío. Entonces no puedo enseñar el judaísmo ni hacer proselitismo judaico. Soy cristiano, redimido por el poder de Jesucristo, y por él predico el evangelio de Jesucristo. Dios les bendiga y les guarde. Me despido. Muchas bendiciones. Muy buenas tardes. Padre, bendígales en el poderoso nombre de Jesucristo. Shalom para todos. Bendiciones. Amén. Gloria a Dios. Aleluya.